Un aplauso para Jorge Lanata. Sería injusto pensar que este momento lo llevamos por generación espontánea. También para Nicolás Wieniawski, para todos estos chicos que con Jorge han investigado en su momento. Y, ¿por qué no?, un aplauso para todos nosotros, los que hemos hecho posible este día de hoy que todavía no termina. Hay redacciones en Bogotá, en Buenos Aires o aquí en Madrid donde hoy hacer periodismo es lo de menos. Su trabajo consiste en recibir ese documento concreto, hacer esa llamada importante, sentarse en ese almuerzo clave y cumplir así con los deseos y los designios del amo de la imprenta. ¿Que hay que calentar la calle para frustrar una consulta popular que puede cambiar la vida de millones de colombianos? Hágase. ¿Que hay que empapelar a un fiscal general del Estado para que nadie hablemos de la corrupción salvaje que gobierna Madrid? Pues vamos con ello. ¿Que hay que repetir hasta la saciedad que Cristina Fernández de Kirchner es una corrupta para ponerle más fácil la guerra sucia a los jueces cuando quieran procesarla? No hay problema. Aquí tienen su noticiero. ¿Qué es ser periodista? Pues quienes apostamos por esta profesión como una forma de cuestionar al poder, de disputar el relato, tenemos muy poco que ver con lo que pasa en esas redacciones y en esos almuerzos y en esas facultades donde te dicen que el periodismo debe ser neutral, objetivo, equidistante, que no debe hacer juicios, que debe respetar lo que dicen todas las partes y debe abrir la ventana y comprobar si llueve. Obviamente nadie que ejerza esta profesión se cree esto, y lo sabemos. La cuestión es que hay quienes pretenden que su intencionalidad, porque toda información es intencional, ya lo decía Kapuscinski, se disfrace, pues eso, de objetividad, de profesionalidad, de compromiso con la verdad, o incluso, como decía Malcolm X, que te hagan creer que el opresor es el oprimido y que ellos son la antorcha de la verdadera libertad de prensa. Pero un periodista o una periodista no debe ser objetivo, lo que debe ser es honesto. Honesto con la posición desde donde escribe o habla. Honesto con lo que piensa, defiende y con lo que narra. Un periodista o una periodista comprometida, decía Ramonet, no se esconde tras la neutralidad. Si fuera honesta, por ejemplo, Vicky Dávila en Colombia reconocería que durante décadas hizo periodismo a favor del narco, de los paramilitares y de la gran familia de empresarios que le paga el sueldo. Si en el mundo aquí en Madrid fueran honestos, reconocerían que su sección de tribunales tiene línea directa con ciertos jueces que militan en la guerra sucia judicial sin ni siquiera quitarse la toga. Si Ferreras fuera honesto, nos diría que en última instancia lo que cumple son órdenes de Florentino Pérez y que trabaja para inocular los intereses de la derecha en una audiencia de izquierdas. Y si Ana Rosa fuera honesta, pues reconocería que no busca contarnos la actualidad, sino deformarla para sus intereses empresariales, que no en vano tiene 44 pisos turísticos con los que hace negocio especulando con la vivienda, y por eso les cuenta cada día que este verano tengan mucho cuidado con los ocupas y compren alarmas para sus hogares. Escribir como periodista, decía Ulrike Meinhof, es un acto de rebeldía. No se trata de narrar el mundo, sino de cambiarlo para los que no tienen voz. Y eso implica verificar, sí, pero también posicionarse, exponer verdades incómodas, caer mal, muy mal a veces, y que cuando te topas con algo burdo o demasiado burdo, lo denuncies y vayas no con ello, sino contra ello. Porque reproducir el teletipo que te cae de arriba o publicar algo a sabiendas de que es falso o burdo o que atenta contra los derechos humanos no solo no es periodismo, es complicidad. Hoy hablamos de golpismo por otros medios. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. Pues Mediafair, golpismo por otros medios, golpismo blando, hay muchas formas de llamarlo y es una creemos de contarlo con honestidad, que es la que vamos a intentar hoy hacer aquí. Manu Levín, ¿qué tal? ¿Qué tal, Irene? Bueno, un tema muy nuestro, un tema que tratamos mucho en este programa y que hemos hecho un trabajo de varios años para intentar situar en el centro de la reflexión política como pensamos que corresponde. En el programa de hoy pues vamos a recordar pues cómo se ponen, ¿no?, ese monopolio mediático del poder económico cuando alguien osa pues cuestionarles ese dominio, porque para cumplir su misión necesitan que el monopolio sobre los medios de comunicación sea precisamente eso, un monopolio. Que nos lo cuenten en esta casa. Y precisamente nuestro entrevistado de hoy no será otro que Pablo Iglesias, director de Canal Red, que nos va a atender desde Bogotá. Luego les contamos por qué. Así que arrancamos, Rocío. La base de datos.
Informa Irene Zugasti. Golpismo por otros medios. La verdad, Manu, qué fino has estado con ese título, compañero. Podemos afirmar que en estas últimas semanas, en los últimos días, casi, asistimos a diversas estrategias de desestabilización de gobiernos progresistas, gobiernos que han sido elegidos democráticamente por las mayorías populares, con el fin de derrocarlos, de tumbarlos y de restaurar así el viejo orden, el estado de las cosas, como cantaban los Cortatú. Y eso es precisamente el golpismo. Pueden usar tanques, militares, redes criminales, financiación extranjera, operar desde el Estado profundo o pueden operar desde los tribunales y parlamentos, pero necesitarán siempre un altavoz, alguien que multiplique su mensaje, y si grita más alto que el resto, pues mucho mejor. Vamos a ponerles algunos ejemplos de lo que está pasando, saltando de un país a otro, para hablar de este golpismo por otros medios. Vamos a empezar por América Latina, como no, con la última hora que sabíamos ayer por la noche. La Corte Suprema de Argentina ratificaba ayer la condena contra Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por la llamada causa vialidad. Justo hace una semana, Cristina había anunciado su candidatura como diputada provincial en Buenos Aires para presentarse a las elecciones del próximo 7 de septiembre y era la principal figura de la oposición a Milei. Conocida la noticia, Johnny Viale, periodista, autodenominado periodista, y sobre todo Nepo Baby, hijo de otro periodista célebre, Mauro Viale, salió al aire, Johnny Viale, con una taza en la que había serigrafiado el texto de la condena a Cristina. Lo hizo en el noticiero de Todo Noticias, un canal de televisión argentino perteneciente al Grupo Clarín, que es uno de los canales de noticias más vistos del país. Pero Viale es solo un inocente periodista, ¿verdad? Muy reconocido y galardonado, por cierto, aunque haya dedicado horas y horas y horas a atacar al kirchnerismo en CNN, en Radio Rivadavia, en Infobae, en América TV. Todos estos medios han tenido o tienen en nómina a Viale, alguien que se serigrafía una condena en una taza. Pero el problema, por desgracia, no se circunscribe a algunas figuritas como Viale. Les ponemos un ejemplo, podríamos estar toda la tarde con ellos. El juez Julián Ercolini, juez de primera instancia, quien llevó el caso de Cristina Fernández de Kirchner desde el inicio, es conocido por sus excelentes relaciones con el Grupo Clarín, tantas que les ha favorecido judicialmente, y también se ha reunido con ellos, con sus CEOs, en una sospechosa instancia pagada en un lugar llamado Lago Escondido. Googleen. Pero vamos a saltar a otro país, dejamos Argentina, y el lunes les contábamos cómo la violencia política en Colombia, con el atentado contra un candidato electoral, Miguel Uribe Turbay, estaba siendo usada e instrumentalizada por la derecha política para culpar al gobierno del pacto histórico de Gustavo Petro de polarizar el país y de ser una izquierda incendiaria. Este atentado ocurría en un momento clave, justo cuando Colombia se encuentra en pleno proceso de consulta popular para poder respaldar el programa de reformas y de derechos sociales y laborales que el gobierno de Petro tenía sobre la mesa. Hace muy pocas horas sabíamos además que el senador y opositor colombiano Efraín Cepeda, que ha estado operando para frustrar esas reformas políticas en el Parlamento, viciando el procedimiento de votación para que no salieran adelante, ahora exigía, escalando todavía más en la situación, que tras el atentado del sábado se pudiera reunir con la policía y con las Fuerzas Armadas colombianas, usurpando lo que son en realidad funciones constitucionales que corresponden al presidente de la República, es decir, a Gustavo Petro. Reunirse para conspirar con el ejército y la policía al margen del presidente en un momento de crisis institucional. Pues no sé, Rick, parece golpismo. Pero claro, los golpes se cocinan gracias a figuras como Vicky Dávila, que ha sido durante años presentadora de radio, televisión y directora de la revista Semana, una de las más influyentes del país, propiedad de los banqueros Gilinski, y que lleva dedicándose pues, las últimas horas a convocar al golpe contra el gobierno legítimo de Gustavo Petro, básicamente. Este gobierno sigue adelante con su plan de violentar la democracia, amenaza en redes Vicky Dávila. Fíjense, por ejemplo, en su último trino. Quiero que me escuchen esta noche, caleños, caucanos, ciudadanos en Jamundí. Estamos hartos del terrorismo. Las tropas deben copar las zonas más críticas para combatir a los criminales. Hay que blindar a la policía frente a las bombas. El terrorismo no nos va a doblegar. Dávila y otros tantos pretenden así convertir el atentado en el gatillo perfecto para llamar a la ingobernabilidad en el país, a ver si así, con un poco de suerte, no solo frustran la consulta popular, sino pues que se llevan por delante de paso la imagen del gobierno y su legitimidad. Recuerden que la carrera preelectoral ya está en marcha en Colombia. Y así hasta
mayo de 2026. Otra profesional, ¿verdad?, de la comunicación, nuestra Vicky Dávila. Luego nos dirán que por qué no queremos compartir ni gremio, ni oficio, ni nada con gente así. Y ahora vamos a venirnos un poquito más cerquita, Manu, aquí mismo, a la redacción del Mundo, que de hecho no nos queda muy lejos de acá. El pasado lunes 9 de junio se conocía la noticia de que el Tribunal Supremo Español procesaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Un hecho inédito en democracia, nos repetían. El fiscal podría ser procesado por un presunto delito, ojo, de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, que no es sino la pareja de la presidenta madrileña de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya saben, primera dama del trumpismo ibérico. El giro de guión de los acontecimientos es muy retorcido. El foco mediático ha pasado de ponerse en la imputación contra González Amador, ¿por qué? Por delitos de defraudación tributaria, por falsedad documental, porque habría defraudado más de 350.000 euros a Hacienda a través de una operativa empresarial a costa de la pandemia y de la salud y el dinero público de las madrileñas, y el foco se ha posado ahora en el fiscal general del Estado. Pues bien, coincidiendo con la noticia del procesamiento de Ortiz, el fiscal general, ese mismo lunes El Mundo sacó pecho en una pieza donde destacaba su propio papel como operador mediático, en este caso, a través de exclusivas que llevó a la página frontal de varias de sus ediciones a lo largo de los últimos meses. También pidió un aplauso para sí mismo, como en el corte que escuchábamos al principio. De la marinera. El periódico dirigido por Joaquín Manso, El Mundo, presume abiertamente en el artículo de haber publicado hasta 9 portadas que revelaron el papel preeminente, según ellos, del fiscal García Ortiz en la filtración de los datos reservados de González Amador, lo que habría contribuido directamente a su situación judicial. Dichas portadas, deja directamente caer El Mundo en la pieza, pudieron ser claves en el procesamiento del fiscal general. Y así El Mundo pues reconoce abiertamente su papel como parte de esa derecha mediática en el caso y llega a decir de sí mismo: las informaciones publicadas en este periódico destaparon el caso por el que García Ortiz irá finalmente a juicio. Un autoaplauso para El Mundo. Además, este diario aprovecha la coyuntura para presentarse como un adalid del periodismo valiente frente al deterioro institucional, uno de los relatos recurrentes de la derecha en su campaña contra el gobierno de Pedro Sánchez, y rematan en El Mundo la pieza así: durante 1 año y 3 meses, El Mundo ha trasladado a sus lectores toda la información del caso que ha llevado al fiscal general al banquillo. Porque es que además estos periodistas, o como les llamas tú, Manu, para periodistas, eso se dice así, ¿no? O periomilitares puede ser también. Periomilitares mola más. Son los primeros en darse golpes de pecho afirmando que son los adalides de eso, del pensamiento crítico, los enfants rebeldes, los de la transparencia, la verdad, los rebeldes frente al establishment, ¿no? Decía, por ejemplo, ayer la propia Vicky Dávila de sí misma que ella ha prestado un servicio a Colombia y a la sociedad, desvelando la corrupción y las intenciones del gobierno de Gustavo Petro. En fin, aquí en España tenemos chistes peores incluso. Ana Rosa Quintana, una señora que plagió fragmentos enteros de otras novelistas para un libro suyo y luego echó la culpa a su cuñado, pues es quien te dice que hace periodismo libre. García Ferreras, al que pillaron conspirando con Villarejo y Casals para publicar una noticia falsa contra Podemos, presume de pluralidad en sus encuestas de Al Rojo Vivo, y gente como Iker Jiménez, que también es periodista, si ser periodista es tener una licenciatura con ese título, firmada por el rey Juan Carlos I, y su pandilla del ministerio, junto con él, su plató de la nave, los nazis del misterio, te hablan de conspiraciones comunistas en el mismo plató, donde te cuentan psicofonías y donde sientan a neonazis. Es curioso porque ellos siempre suelen depositar la sospecha en los demás, ¿verdad? La financiación rusa, iraní, venezolana, ahora veremos algo de esto. Pero por no desviarnos del tema, lo que queremos contarles o dejarles aquí claro con estos ejemplos es que no hay golpismo sin voceros, y eso ha sido así toda la historia. Durante la Guerra Civil Española, por hacer memoria, periódicos y emisoras de radio se alinearon con los sublevados, con los golpistas franquistas, como por ejemplo el diario ABC en sus ediciones de Sevilla o la cadena SER en sus zonas controladas por los sublevados, por los nacionales. Difundieron la propaganda que legitimaba el golpe de Estado contra la Segunda República Española, democráticamente elegida, y me puedo venir incluso mucho más adelante en el tiempo, irnos al golpe de Estado del 23F, que algunos también lo estuvieron calentando esa ocurrencia desde su máquina de escribir. El 31 de enero del 81, por ejemplo, el periodista Emilio Romero escribía en ABC un artículo llamado Las Tertulias de Madrid, donde proponía al general Alfonso Armada, implicado en el golpe, como presidente de gobierno, una idea que resonaba como la solución armada o golpista, un golpe de timón, que se escribía así, literalmente, en el ABC, solo 2 semanas antes del golpe del 23F. Esa misma noche
durante el golpe, algunos se mantuvieron, de hecho, bastante ambiguos, no solo en ABC, también, por ejemplo, en las retransmisiones de Radio Nacional Española, hasta que, bueno, vieron de qué lado se decantaba el asunto y ya se volvieron a poner su chaqueta de demócratas. Y si estamos haciendo historia, ¿cómo no acordarnos, verdad, del papel de los grandes conglomerados mediáticos como el Mercurio en Chile, antes, durante y después del golpe contra el gobierno de Salvador Allende? En torno a $2,5 millones de financiación directa de la CIA al Mercurio entre 1970 y 73, lo hemos contado aquí en alguna ocasión, para promover, justificar y defender y posibilitar el golpe de Estado de Pinochet contra el gobierno de Unidad Popular, todo documentado en los informes Charge del Senado de Estados Unidos. Otro ejemplo, en Brasil, O Globo fue fundamental en el apoyo mediático al golpe militar apoyado por Estados Unidos contra João Goulart, presentándolo como una defensa de la democracia frente al supuesto avance socialista en el Brasil de los 60. Durante décadas, O Globo mantuvo esa narrativa que legitimaba la dictadura y, de hecho, hubo que esperar hasta 2013 cuando emitió una autocrítica pública por el papel que jugó en legitimar ese golpe y esa dictadura. En Venezuela, pues otro ejemplo, el intento de golpe contra Hugo Chávez en 2002 fue respaldado por varios canales privados como RCTV o como Globovisión, que manipularon imágenes y narrativas para presentar el golpe como una rebelión popular. Estos medios llegaron incluso a celebrar prematuramente que había caído el gobierno de Chávez. Y la misma semana pasada, aquí en La Base, les contábamos cómo se habían manipulado sin pudor imágenes de movilizaciones a favor del oficialismo en Cuba para darles la vuelta completamente y convertirlas en noticias falsas sobre supuestas protestas contra el gobierno para poder sostener así el relato de que la situación política en la isla es insostenible. Y un ejemplo más. En Bolivia, tras el golpe de Estado contra Evo Morales en el 19, el diario El País, de aquí, de España, escribió un editorial en el que describió el golpe como un restablecimiento de un orden previamente vulnerado. Nadie nunca pidió disculpas por eso. La colaboración mediática con el golpismo, además, sale muy barata. No hay antecedentes de consecuencias ni legales, ni políticas, ni éticas para estos operadores mediáticos. En 2006, la Sociedad Interamericana de Prensa reconoció que algunos medios chilenos habían actuado de manera inaceptable, cito literal, durante la dictadura de Pinochet. Sin embargo, no se documentan disculpas formales del Mercurio ni tampoco individuales de sus empleados y de sus periodistas. Y como esto sale gratis, pues siguen manteniendo las mismas estrategias, o sea, desinformar y polarizar, que viene el terror comunista, el colapso, el caos, y también valerse de la visibilidad que les da la concentración mediática en la que estos ecosistemas y estos conglomerados empresariales se mueven y cuyos intereses son, en última instancia, los únicos que defienden en realidad. Ni código ético, ni deontología, ni información. Just business, baby. Vean, si no, el programa de estreno de La Base Latinoamérica del pasado lunes 9 de junio, donde nuestros compañeros explican muy bien quién es quién en ese ecosistema mediático latinoamericano. Por eso es importante mirarnos el ombligo y mirar alrededor y hacerle periodismo al periodismo, aunque escueza, aunque pique. Cuídate de los medios de comunicación porque vas a terminar odiando al oprimido y amando al opresor. Malcolm X nunca caduca. Gracias, Manu. O que defiende que haya medios de todo tipo. Sí, pero yo creo que debe haber más medios públicos, más medios comunitarios que no tengan ese conflicto, el lucro, el bolsillo y la comunicación social. ¿Qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? Pues depende. ¿El interés privado o el interés público? En algunos casos incluso lo profesional. No, eso es usted como periodista profesional, pero los dueños de medios le impondrían el fin de lucro. Eso nos pasó al inicio del gobierno. Por favor, no nos engañemos, entendamos lo que vive América Latina. De los 7 canales nacionales de televisión, 5 pertenecían a la banca. ¿Usted se imagina si queríamos regular a la banca para que no ocurran los excesos que ocurrieron aquí en España y que nos ha llevado a esta crisis? Teníamos a todos los canales de televisión en contra. Hay conflictos de intereses. Bueno, los canales estarían en contra, pero usted puede tomar igualmente la decisión. Es decir, la crítica puede existir por supuesto y tomar que las la tomamos. decisión. Y pero hay aceptar manipulación, la crítica. no es crítica, es manipulación. Utilicemos las palabras correctas. Dale, Manu. ¿Qué recuerdos? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Es para Claxo un gran honor que Radio Televisión de Colombia, RTBC, sea el canal oficial de la 10ª conferencia
reforzando así nuestra valoración y respeto hacia los medios públicos de los países de nuestra región, en este caso en particular de la nueva Colombia surgida del triunfo popular en las elecciones de junio de 2022. Este encuentro entre Claxo y RTBC se da en momentos en que los medios públicos de la región sufren un redoble del asedio de parte de factores de poder que no toleran las voces democráticas y populares y llevan adelante una ofensiva de ataques y falsas noticias que lesionan el derecho de los pueblos a una información veraz. Colombia no es ajena a estas campañas en contra de los medios públicos y es necesario cerrar filas y denunciarlo. Esto dice la carta que la directora ejecutiva de Claxo, Karina Baciani, le envió a Holman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia, a mediados de mayo. Quería empezar con esto porque señala algo fundamental. Para poder tener éxito en su misión de instalar marcos mediáticos destinados a la destrucción de cualquier iniciativa política de reparto del poder y la riqueza en cualquier lugar, los monopolios corporativos de la comunicación necesitan ser precisamente eso, lo decía antes, un monopolio, mantener el control total del sistema mediático, que no haya relatos alternativos. Por eso, cada vez que alguien desde la izquierda intenta poner en pie un proyecto de comunicación que les dispute la correlación de fuerzas en el campo mediático, o cada vez que un gobierno popular intenta transformar algo, aunque sea pequeño, en ese terreno, bueno, pues se vuelven locos. Se vuelven locos porque disputarles ese terreno, ellos lo entienden así claramente, es querer disputarles la joya de la corona, su principal instrumento de intervención política y de control social. Se vuelven locos y tratan de desactivar cualquier intento legislativo o ejecutivo de quitarles el monopolio del poder mediático y tratan también de aplastar a cualquier otro espacio de comunicación que confronte con su agenda oligárquica. Que se lo pregunten a Cristina Fernández de Kirchner, que hoy está en todas las portadas por la culminación de la operación de Lawfare contra ella. ¿Recordáis el escándalo que montó el grupo Clarín cuando, siendo ella presidenta de Argentina, intentó sacar adelante una ley de medios que democratizara un poco el espectro mediático con el modelo de 3/3, 1/3 para los medios privados, 1/3 para los medios públicos y 1/3 para los medios comunitarios? No lo pueden permitir, ni tampoco, ojo, iniciativas a priori más pequeñas, como el hecho de que existan programas como este, La Base, por modestos que sean. Nada de nada. Cuando La Base llega a España, memoria, el mundo, ¿por qué no se calla? Poder, dinero y venganza, la transformación de Pablo Iglesias en un troll de los medios. Así funciona la máquina del fango de Pablo Iglesias. Canal Red, la nueva televisión, impulsa su plan para señalar enemigos, controlar el partido y presionar a Moncloa. Cuando La Base hace trabajo en México. Notipress, polémica entrevista de Ina Afinogénova a AMLO, la califican de propaganda rusa. Afinogénova ha sido señalada y acusada de ejercer el periodismo desde un enfoque propagandístico a favor del régimen ruso. La entrevista que le realizará a AMLO está siendo criticada por medios y usuarios, pues esto es apreciado como un indicio de la cercana relación entre el presidente y el régimen de Putin. Dolia Estevez, famosa periodista mexicana. Conozcan quién es Ina Afinogénova, reina de la propaganda rusa activada en México, a quien AMLO abrió las puertas de Palacio para dar su segunda entrevista extranjera. Putin debe estar celebrando por partida doble. Esta tal Dolia Estevez, que cada vez que habla de nosotros nos acusa de ser pro-Putin, se ve que nunca ha escuchado el programa, ¿no es la que dicen que trabaja directamente con la CIA? Esa misma es, eso dicen por ahí. Y ahora, con el estreno de La Base América Latina, pues sigue Dolia Estevez, R que R, Rusia que Rusia. En México operan dos marcas blancas rusas, Canal Red de Pablo Iglesias, patrocinado por Jesús Ramírez Cuevas, y El Ciudadano México, que dirige el propagandista ruso Denis Rogafiuk. Su insidioso objetivo, dice Dolia Estevez, propagar narrativas favorables al Kremlin bajo su propia marca. Dolia Estevez, marca blanca de la CIA, señala a un humilde medio de comunicación desde el púlpito que le pone el poder económico. Su insidioso objetivo, que no existan narrativas que no sean favorables a la oligarquía, que es dueña de México. Claro, estos dicen que creen en el libre mercado, la libre competencia y todo eso, pero si aparece un espacio de comunicación que ose discutirles el relato, aunque sea un poquito, nada de sana competencia y que la audiencia decida ni nada de eso. Hay que atacarlo con lo que sea, mentir sobre él, aplastarlo y ahí que no vuelva a crecer la hierba nunca más. Un ejemplo más de esto mismo, Colombia, que ahora vamos a detenernos un poco ahí, volviendo al comunicado de Claxo que os leía al principio. La Base llega a Señal Colombia, memoria. Revista Semana, María Fernanda Cabal le canta la tabla a Holman Morris por programa de Pablo Iglesias en RTBC, medios públicos al servicio de ideologías fracasadas. Ideologías fracasadas, pero los que perdieron las elecciones, ¿no fueron ellos?
Quienes integran la mesa de análisis de la base son líderes de opinión cercanos a la izquierda, y ellos han manifestado afinidad con la agenda política del presidente Gustavo Petro y de otros presidentes que pertenecen a ese espectro político en la región, añadía la revista Semana. Quienes integran la mesa de análisis de la base son cercanos a la izquierda, y eso es lo que no se puede permitir, claro. Aquí solo puede haber líneas editoriales de ultraderecha o subordinadas a los intereses de Estados Unidos. Con el dinero de los colombianos se va a pagar un programa con una línea de izquierdas. Es intolerable, dijo en coro el establecimiento mediático colombiano cuando este programa llegó a Señal Colombia, si recordáis, mintiendo abiertamente porque cedemos el programa gratis. No vamos a volver a recordar todo aquello, aunque daba para unas buenas risas, pero sí vamos a seguir un momento con Colombia, lo decía antes. Hemos analizado aquí muchas veces, la última este mismo lunes, el papel del poder mediático colombiano como punta de lanza de la oposición al gobierno Petro. De hecho, la que parece que puede ser la principal candidata de la derecha en las próximas elecciones, Vicky Dávila, viene directamente de liderar esa oposición mediática. El pacto histórico es perfectamente consciente de ese rol golpista que está cumpliendo el monopolio de la prensa, y esa lucidez pues ha llevado al gobierno de Colombia a intentar, ya que tiene a todos los medios privados del país en contra, pues a intentar garantizar que al menos los medios públicos no sean también otro instrumento más de defensa de los intereses de la élite y que se pueda equilibrar un poco la cosa por ese lado. Y parece bastante razonable, ¿no?, que en una sociedad que se supone democrática exista al menos una mínima pluralidad de las fuentes de información y las perspectivas editoriales a las que puede acceder un ciudadano o una ciudadana en Colombia, sobre todo cuando existe una mayoría social que se ha pronunciado en las urnas en un sentido contrario al que defienden todos los medios privados. ¿O por qué el sistema mediático colombiano al completo tiene que representar posiciones siempre contrarias a lo que piensa la mayoría del país? Buena pregunta, ¿no? Quizá la respuesta es pues porque es necesario que la mayoría del país deje de pensar así, claro. Por eso, en Colombia, los medios privados han desplegado una auténtica campaña intensísima contra RTBC y el sistema de medios públicos. El Colombiano revelan cómo Petro y Morris convirtieron a RTBC en una máquina de propaganda oficial. La Silla Vacía publicó un completo informe en el que se da cuenta de cómo en el sistema de medios públicos solo hay espacio para adular al gobierno Petro. De nuevo, El Colombiano. En RTBC se consolidó un modelo de censura a periodistas en la agenda de Holman Morris. El Colombiano habló con más de 10 fuentes dentro de RTBC para entender el modelo que estableció Holman Morris. En Radio Nacional hay incertidumbre por lo que pueda pasar e incomodidad por el desbalance informativo. Los que controlan todos los medios privados de Colombia dicen que hay un desbalance informativo. Como chiste, la verdad que está bien, hay que reconocérselo. Sí. RTBC se convirtió en un portavoz oficial del gobierno que además usa recursos públicos para hacer investigaciones periodísticas que siempre tienden a replicar la línea del presidente o a afectar a quienes son vistos como enemigos del mandatario, decía El Colombiano. Entrevista, revista Semana, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, se va de frente contra RTBC. No tiene nada de canal público, es una máquina de propaganda. Más de revista Semana. Tremenda campaña. Contundente carta expone el maltrato y acoso laboral de la administración de Holman Morris en RTBC. Me siento ninguneada. El concejal Daniel Briceño sacó a la luz una carta en la que se expone lo que pasa al interior del sistema de medios públicos. Se expone lo que pasa al interior del sistema de medios públicos. Lo que pasa es muy sencillo, que ya no mandan los de siempre. Porque así lo quiso el pueblo colombiano. Más de Semana, Salvación Nacional asegura que el gobierno convirtió a RTBC en un medio de parte oficialista que no permite el debate plural. Traducción. Plural significa que solo hablen en televisión los empleados de los bancos y de los multimillonarios de Colombia. Eso significa. Más en Semana, Zombicracia 2. Gustavo Petro y su gobierno nos internó en su zombicracia. Es el rey de la conversación nacional y el país no se ha dado cuenta de que todos somos zombies caminando hacia el abismo. El gobierno ha desplegado gran parte de su esfuerzo mediático para fortalecer la cadena de emisoras y televisión más grande del país, los medios de RTBC, los medios públicos. Varios estudios recientes muestran cómo el contenido de los canales del Estado dio un giro, dice Semana, de la promoción cultural y regional del país a convertirse en una máquina de defensa del gobierno y de ataque a Gustavo Petro. Ahora es propaganda, no como antes, que era contenido de promoción cultural y regional del país. Claro que sí. Peligroso. Esta es la nueva estrategia de Holman Morris en RTBC. Emiten programas del canal ruso RT y de Telesur, dos chupitos. Adoctrinamiento
en la nueva administración del Canal de Medios Públicos de Colombia se tomó la decisión de difundir contenidos de propaganda rusa y venezolana sin control alguno. ¿Qué está pasando? El País, el megáfono de Holman Morris, el gerente de RTBC, es señalado de usar los medios públicos de Colombia para hacer propaganda política. Bueno, decía antes que algo como esto no había pasado jamás, porque yo les lanzo, amigas y amigos colombianos, una pregunta que ya les hice también en otra ocasión. ¿Ustedes alguna vez leyeron alguna noticia sobre algún otro gerente que haya tenido RTBC? ¿Alguien sabría decir el nombre de uno? Otro gerente de RTBC bajo cualquier otro gobierno. Me apuesto con ustedes lo que quieran a que no. ¿Y por qué no? Bueno, porque solo se publican noticias sobre el responsable de la televisión pública cuando hay por primera vez en la historia un gobierno de izquierdas en Colombia. En resumen, gente, el único espacio mediático relevante que no es furiosamente opositor al gobierno de Colombia, que es la televisión pública, es un aparato de propaganda. En fin, gracias a quienes trabajan con todo en contra para que la democracia en Colombia llegue también a los medios de comunicación, porque si no hay pluralidad mediática, la democracia es imposible. Muchas gracias, Manu. Pero ¿saben qué? Que sí. Ahora hay un nuevo sheriff en la ciudad, con Ina Finogénova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz. Con toda la actualidad y los mejores análisis desde una perspectiva honesta, comprometida y de izquierdas. Y después de este repaso al golpismo mediático, vamos con nuestra entrevista. Y el entrevistado de hoy quizá les suene de algo. Está conectado en directo desde Bogotá. Buenos días, Bogotá. Buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Pablo Iglesias, director del canal Red. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Irene? Pues muy contento de saludaros desde los estudios de RCTV, de la televisión pública colombiana, en el marco de la participación a la que nos invitaron a participar en la 10ª conferencia de Claxo, el Centro de Investigación Latinoamericano y Caribeño, uno de los grandes think tank de América Latina del progresismo. Y bueno, pues muy contento de estar aquí, de saludar a toda nuestra audiencia de Colombia, de España y de toda América Latina. Pues lo primero que te quería preguntar, Pablo, era precisamente sobre esa 10ª conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. ¿Qué temas están hablando allí? ¿Cómo es el ambiente? Cuéntanos. El ambiente es muy emocionante, está participando muchísima gente joven, el nivel de los panelistas y de los grupos de debate que se están armando es altísimo y hay una presencia muy importante de, digamos, los debates sobre educación mediática, sobre medios de comunicación, sobre fake news, sobre golpismo por otros medios a través de los medios de comunicación, en un contexto, además, que es el de Colombia, que está marcado en estos últimos días por el atentado contra Miguel Uribe, al que ha sucedido un despliegue de fuerza mediática de la derecha que ha tratado de dominar la narrativa para tratar de que eso implique consecuencias políticas que vayan en contra del gobierno de Gustavo Petro. Han tratado de utilizar de excusa el atentado para instar a Petro a que suspenda una consulta democrática que permitiría avanzar en las reformas sociales. Hay incluso un movimiento golpista en el Parlamento que ha pedido a los militares que desconozcan la autoridad del presidente, y en ese contexto discutir en Claxo de nuevas formas de golpismo, del lawfare, del papel de los medios de comunicación, del papel de actores que nosotros hemos analizado mucho en la base, como Vicky Dávila, pues digamos está teniendo un peso y una importancia muy especial. Acá hay muchos seguidores de la base, del trabajo que hacemos, muy contentos además con que haya arrancado ya la base América Latina, y bueno, pues es un privilegio estar aquí participando y discutiendo con los compañeros. ¿Qué tal, Pablo? Saludos desde Madrid, saludos a los compañeros y compañeras de RTBC y a toda la gente de Colombia. Estabas ya diciendo algunas cosas, pero yo te quería pues preguntar un poco más por esto que comentabas, porque aquí en la base, en Canal Red, pues llevamos varios años haciendo un trabajo intenso para intentar colocar en el centro de la reflexión y del debate político a los medios de comunicación, en tanto pensamos que son pues, los principales actores ideológicos en nuestra época y un poder que tiene un papel inmenso en los fenómenos políticos, en las cosas que suceden. Te quería preguntar, tú que estás ahí, pues si percibes, si consideras que esto es una idea y una reflexión que está ganando centralidad en las reflexiones académicas y políticas del mundo del progresismo en América Latina.
Absolutamente. O sea, una cosa que me ha sorprendido mucho es que a mí ya me conocen mucho más por Canal Red y La Base que por Podemos, y eso pues habla también de los resultados del trabajo que estamos haciendo. Se ve mucho La Base y ayer mucha gente me comentaba que habían visto el programa que habíais hecho en Madrid sobre Colombia y decían qué importante es apuntar esos marcos, apuntar lo que estáis diciendo respecto a lo que representa el poder mediático. Hay mucha simpatía por los programas que hemos hecho hablando de Colombia, hablando de Vicky Dávila, hablando de lo que significa Semana, hablando de lo que significa el poder mediático colombiano vinculado a las oligarquías para tratar de hacer caer al gobierno, y también pues, el propio presidente que si recordáis compartió el análisis que publicamos en Canal Red de Diana Carolina Alonso y de Lautaro Rivara, hablando, digamos, sobre las implicaciones de ese atentado y toda la operativa golpista que crece en torno a eso. Y sí hay, y eso yo creo que es muy relevante en un espacio como Claxo, de reflexión teórica, de reflexión académica y militante, una absoluta conciencia de la centralidad de los medios de comunicación a la hora de hacer política. Y con las campañas que vienen, en Colombia y en otros países de la región, cada vez está más claro que hace falta tener poder mediático propio, poder mediático que además sea capaz de dar la batalla en un terreno de creciente importancia como son las redes sociales. Todo el mundo tiene claro que TikTok va a ser determinante y que la ultraderecha está muy bien organizada ahí y que buena parte de las batallas políticas del presente y del futuro más inmediato se van a definir en las redes sociales. Ayer en el conversatorio que pude tener, pues digamos trasladé como algunas de las reflexiones originarias de Canal Red, pues como nosotros siempre decimos que la derecha ha entendido mejor a Antonio Gramsci que la izquierda a la hora de comprender que las grandes batallas políticas son batallas ideológicas y que no es la posición en un proceso productivo la que determina un comportamiento político, y también hablando de nuestra noción de democracia, de entender la democracia como una correlación de fuerzas en la que la acción política no es solamente intentar ganar elecciones para llegar al gobierno, sino tratar de ocupar espacios de poder en el Estado. Aquí surgió la reflexión sobre lo que está pasando en México con la democratización del poder judicial y, por supuesto, en los medios de comunicación. Y hay una receptividad amplísima a los análisis que estamos planteando, y compañeros y profesionales del periodismo y del mediactivismo en América Latina con muchas ganas de trabajar y hacer que sigan creciendo nuestras redes. Pablo, yo quería hacerte una preguntita más, un apunte, ya que hoy también hemos vuelto a tocar el tema de Colombia, y es que en este contexto de desestabilización, ¿no?, que parece que va increciendo, ¿cómo has percibido tú la temperatura en la calle, el debate social y el futuro que le espera a esas consultas populares? Hay ahora mismo en Colombia, yo lo percibo así, como una legitimidad democrática del presidente que las instituciones controladas por la oposición están tratando de coartar. Le están diciendo no convoque un referéndum a un presidente, es como no pregunte a la gente, no permita que se exprese la voluntad popular. Y yo creo que ese debate sobre las implicaciones políticas de la democracia y la resistencia de las derechas a que la democracia pues implique veredictos sobre el futuro de transformación es algo que está muy presente en la calle. Hay un clima de tensión notable, ha habido muchos atentados en el Cauca y eso, digamos, habla de una situación de tensión en un país en el que, por desgracia, la gente conoce bien las consecuencias de la violencia política, y es evidente pues, qué sectores están interesados en que no sean los mecanismos democráticos los que diriman los conflictos y los que, de alguna manera, dirijan la dirección del proceso, sino tratar de volver a escenarios de violencia y de tensión. Pero yo creo que hay una voluntad democrática muy amplia de que, digamos, el programa del presidente se cumpla y bueno, vamos a ver lo que pasa en las próximas horas y en los próximos días. Una última pregunta que te hago, Pablo, porque la actualidad manda, pero también porque lo que te voy a preguntar tiene todo que ver con la reflexión que estamos haciendo, con el tema que estamos comentando de los medios de comunicación, porque de alguna manera es la culminación de ese golpismo por otros medios, ¿no?, que es la condena, la confirmación de la condena contra la expresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo lo ves, Pablo? Bueno, ayer fue muy emocionante vivirlo desde aquí. Hubo un posicionamiento muy claro de Claxo con un comunicado que fue leído en
en la Asamblea, hubo varias intervenciones de compañeros y compañeras, hubo una denuncia del conjunto de la conferencia, lo que es evidente que es un operativo de lawfare. Y esto yo creo que nos sirvió también pues, para explicar que la lucha política es una lucha por la ocupación de todos los espacios. El titular que hicimos en la noticia de Juan Alonso en Diario Rey, yo creo que estaba muy afinado cuando decíamos que los que tratan de quitar a Cristina de en medio es el poder real argentino y los tribunales. Pero al señalar el poder real creo que estábamos haciendo buen periodismo, porque en realidad lo que ha pasado siempre en la Argentina, como en otros lugares, es que independientemente de lo que voten los ciudadanos, hay poderes constituidos en sectores estratégicos del Estado y, por supuesto, de la judicatura, de los medios de comunicación, del poder económico, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con pues, capacidad, en este caso, para excluir de la contienda política a la jefa de la oposición, que esto es grave que esté ocurriendo. Y aquí yo creo que nosotros, desde España, tenemos que lanzar una crítica dura a los partidos del gobierno que no han dicho ni pío. Ayer el tuit de Irene Montero fue muy reproducido en los medios argentinos, pero cuando están haciendo lawfare a una expresidenta que ha sido vicepresidenta y que es la líder de la oposición, no puede ser que los mismos que ahora, cuando les toca a ellos denunciar el lawfare, pues lo denuncian y dicen que efectivamente los tribunales y qué vergüenza lo del fiscal general hayan estado callados. Que no haya tuit de Pedro Sánchez, que no haya tuit de exponentes fundamentales del gobierno, pues revela la torpeza y la falta de generosidad en un contexto en el que frente al lawfare los demócratas tenemos que posicionarnos y tenemos que hablar y tenemos que informar, pues para empezar, sobre quiénes son esos jueces que persiguen a Cristina Fernández de Kirchner, cuáles son sus biografías, cuáles son sus contactos, cuáles son sus vínculos con sectores oligárquicos del país. Pues muchísimas gracias, Pablo. Te esperamos en Madrid, no te quedes en Bogotá, ¿eh? La verdad es que me quedaría, porque es una ciudad encantadora, pero tengo muchas razones para estar en Madrid. Para empezar, una niña y 2 niños preciosos a los que echo ya mucho de menos y tengo muchas ganas de verles, así que muy pronto voy a estar allí con vosotros otra vez dando guerra desde Madrid. Pues mañana nos desvirtualizamos. Un abrazo. Bueno, ya saben, nos despedimos hoy sin, por supuesto, recordarles que pueden apoyar a Canal Red suscribiéndose a través de apoya.canalred.tv o del QR que tienen aquí en su pantalla. Y como hoy la cosa va de medios, les dejamos con un temazo, Capital Radio One de los Clash. Hasta mañana.